Bienvenido a este viaje místico por las leyendas de Uruguay, un recorrido personal a través de relatos ancestrales que brotan de la rica historia y el folclore de esta tierra enigmática. Desde apariciones espectrales y espíritus protectores hasta relatos de amores trágicos y misterios sin resolver, cada historia revela una faceta del alma uruguaya, forjada en la tradición y la pasión. Te invito a sumergirte conmigo en estas narraciones que, entre sombras y luces, conectan el presente con un pasado repleto de magia y misterio. Empecemos. Clarita, el alma en pena del Museo Blanes, Montevideo. En el barrio Prado de Montevideo, entre jardines frondosos y antiguas mansiones, se encuentra el Museo de Bellas Artes Juan Manuel Blanes, antaño la elegante quinta de la familia García de Zúñiga. Tras sus muros de estilo italianizante, se oculta una de las historias más célebres y escalofriantes de la ciudad. La protagonista es Clara García de Zúñiga, cariñosamente llamada Clarita, cuyo espíritu inquieto parecería rondar aún su antigua residencia. La casona, construida en el siglo XIX, fue escenario de una vida privilegiada pero trágica. Clarita creció entre lujos, retratada a los 6 años por el pintor Juan Manuel Blanes en un hermoso cuadro que aún hoy recibe a los visitantes en la entrada del museo. Sin embargo, su vida adulta estuvo marcada por la soledad y el desamor. Cuentan las crónicas que murió joven y con el corazón resentido. Desde entonces, cosas inexplicables ocurren al caer el sol en esas salas silenciosas, pasos leves en los pasillos vacíos, susurros en el altillo, puertas que se cierran de golpe sin viento alguno. Los guardias de seguridad, acostumbrados a la rutina, a veces sienten que no están solos durante la ronda nocturna. El epicentro de la leyenda es el cuadro de Clarita, aquel retrato infantil pintado por Blanes que cuelga junto a la puerta principal. Los empleados del museo cuentan que cada vez que movían esa pintura del lugar, algún infortunio sucedía: caídas, accidentes menores, incluso enfermedades repentinas. Por eso decidieron no volver a tocarlo. Dicen que Clarita quiere permanecer allí, vigilando su casa, y que manifiesta su enojo si alguien osa desplazar su imagen. Más de un visitante ha afirmado que, al pararse frente al cuadro a solas, sintió de pronto un escalofrío y la certeza de que alguien estaba a su espalda observándolo. Al girar, claro, no había nadie, solo las sombras alargadas de la tarde. Pero lo más sorprendente está en la mirada pintada de Clarita. Observadores detallistas descubrieron que el rostro de la niña parece tener dos expresiones distintas. De un lado de su cara, vista en cierto ángulo, los ojos reflejan tristeza y resignación. Del otro lado, en cambio, exhiben un brillo oscuro de ira contenida. Dicen que Blanes plasmó así la dualidad que acompañó a Clarita en vida: la pena por sus desgracias y el rencor hacia quienes la lastimaron. Esos ojos pintados parecen seguir a quienes recorren el vestíbulo, juzgando en silencio. Una vigilante del museo relató que una noche escuchó un sollozo ahogado provenir del sótano. Pensando que alguien se había quedado encerrado tras la hora de cierre, bajó con su linterna. Entre las estatuas cubiertas por lonas y el olor a antigüedad, distinguió la figura borrosa de una mujer joven vestida de blanco. La aparición murmuró: «Este era mi hogar», con voz quebrada, y desapareció frente a sus ojos dejando un destello blanquecino. La guardia reconoció en aquel rostro difuminado los rasgos del retrato de Clarita. Hoy en día, el Museo Blanes sigue recibiendo a cientos de turistas y amantes del arte. Muchos salen hablando más de la leyenda de Clarita que de los propios cuadros expuestos. Cuando el sol se retira y las últimas personas abandonan el museo, el eco de los pasos de Clarita vuelve a despertar. En cada crujido de escalón, en cada corriente fría e inesperada, el espíritu de la antigua dueña parece recordar a todos que ella nunca se fue del todo. Su presencia etérea vigila cada sala, aferrada a los recuerdos de una vida que injustamente se apagó demasiado pronto. La Llorona del Parque Rivera, Montevideo. A las afueras de Montevideo, el Parque Rivera se extiende como un oasis verde de 7 hectáreas, con su lago manso y bosquecillos donde las familias disfrutan días de picnic y los niños corren tras las mariposas. Sin embargo, cuando el crepúsculo tiñe el cielo y las primeras sombras de la noche caen sobre los árboles, el parque adopta un rostro muy distinto. Todos en el barrio lo saben. Con la oscuridad entre los senderos y eucaliptos, deambula una presencia estremecedora. Muchos la llaman simplemente la Llorona. Los vecinos más antiguos cuentan que hace mucho tiempo una mujer perdió a su hijo en esas tierras. Algunas versiones dicen que el pequeño se ahogó en el lago por descuido. Otras que desapareció entre los árboles sin rastro. La madre, loca de pena, habría vagado buscándolo día y noche hasta morir de aflicción junto a la orilla embarrada. Desde entonces, su alma en pena quedó atrapada en el parque, incapaz de hallar descanso.
Quienes se han aventurado por allí en altas horas relatan encuentros escalofriantes. Imagina caminar bajo los árboles, con la tenue luz de la luna dibujando sombras fantasmales en el suelo, y de pronto escuchar un llanto lastimero que parece provenir de todas partes. Un gemido agudo, desgarrador, el llanto de una madre desesperada. En ese instante el aire se enfría a tu alrededor. Entre la bruma que se levanta del lago se distingue una figura femenina alta y delgada. Lleva un vestido blanco desgarrado y manchado de fango. Su larga cabellera negra húmeda cubre gran parte de su rostro. Camina lentamente, arrastrando los pies desnudos sobre la tierra húmeda. Si el desafortunado espectador no huye presa del pánico, podrá ver cuando la mujer alza la cara hacia el cielo. No tiene ojos visibles, solo cuencas sombreadas por el cabello y un gesto de dolor infinito. Entonces lanza un alarido que hiela la sangre. ¿Dónde está mi hijo?, resuena entre los árboles, un lamento que es mitad humano, mitad animal herido. El eco de ese grito reverbera en el lago quieto. Los patos se asustan y levantan vuelo de golpe, las ramas se agitan sin viento. Para cuando el valiente vuelve a enfocar la vista, la figura ha desaparecido dejando apenas unas huellas de agua en la orilla, y a veces, según rumoran, un pequeño charco de lágrimas. Algunas noches, guardaparques y vigilantes han visto desde lejos una silueta blanca de pie sobre las rocas del borde del lago, balanceándose como si fuese a saltar. Pero cuando se aproximan con linternas no encuentran a nadie, solo el sonido inquietante del agua chapoteando contra la orilla. Los que viven cerca del Parque Rivera aseguran que es mejor no acercarse al lugar después del anochecer. Aun desde sus casas, más de uno jura haber oído en el silencio de la madrugada llantos lejanos y ese grito inhumano que eriza la piel, flotando en el aire. La Llorona del Parque Rivera se ha convertido en parte del folclore montevideano moderno. Algunos jóvenes incrédulos han organizado visitas nocturnas en Halloween para conocerla, saliendo luego pálidos y mudos ante lo inexplicable. Y es que hay algo universal en su historia que toca fibras profundas, el dolor de una madre que trasciende la muerte. En cada sollozo que se pierde entre los árboles, en cada aparición fugaz junto al lago, esa tristeza antigua sigue viva, recordándonos que en los lugares más hermosos también pueden habitar las peores pesadillas. El andante de Bella Unión, Artigas. En los confines del norte uruguayo, cerca de la triple frontera, la ciudad de Bella Unión guarda un misterio en sus caminos rurales. Durante la época dorada del ingenio azucarero Calnu, a mediados del siglo XX, llegaron personas de todos lados buscando trabajo y prosperidad. Uno de ellos fue un inversor montevideano que viajaba por primera vez a Bella Unión con la ilusión de participar en el auge azucarero. Pero el destino le jugó una mala pasada. En una curva traicionera de los accesos a la ciudad, un terrible accidente automovilístico acabó con su vida antes de que lograra su cometido. Desde entonces, la gente del lugar empezó a hablar de El Andante. Los camioneros y conductores que transitan esa ruta en altas horas aseguran que a veces, en la penumbra del camino, aparece un extraño caminante haciendo dedo, autostop. Lo describen siempre igual, un caballero de otros tiempos, traje antiguo bien cortado, sombrero de ala y una maleta de cuero en la mano. Tiene modales educados y un aire fuera de época que llama la atención en la solitaria ruta. Si algún buen samaritano se detiene y le ofrece llevarlo, el hombre sube al vehículo con agradecimiento discreto. Suele decir que es un inversor importante que debe llegar a Calnu por negocios, con una voz pausada y cortesía impecable. Durante el trayecto, el conductor nota detalles inquietantes. Aunque el auto siga a toda velocidad, el elegante pasajero parece tener un aspecto ligeramente borroso bajo la luz intermitente de los postes. Algunos han mencionado que nunca logra verle completamente el rostro, oculto bajo la sombra del sombrero. Lo que sí perciben es un frío antinatural que invade el habitáculo, como si el aire acondicionado se pusiera de repente a máxima potencia, aún en noches de calor sofocante. El hombre apenas habla, solo sostiene su maleta con ambas manos y observa por la ventana los cañaverales que se extienden a la distancia. Al llegar a las cercanías de la cooperativa azucarera, el pasajero pide descender educadamente. «Muchas gracias, buen señor», dice con un tono antiguo, mirando fijamente al conductor. Al abrir la puerta y bajar, ocurre lo impensable. En cuestión de segundos, frente a los ojos atónitos del chofer, aquel hombre se desvanece en el aire como si nunca hubiera estado allí. A veces deja caer un escueto gracias frío y penetrante que resuena incluso después de que su figura desaparece. La maleta, el sombrero, todo se esfuma.
Más de un conductor ha llegado al puesto de peaje o al pueblo siguiente con un ataque de nervios, jurando y perjurando que un fantasma se le subió al auto. Los viejos pobladores escuchan estas historias sin sorpresa. Ya conocen al andante. Ese es el alma del inversor que murió en la curva, explican. No alcanzó a llegar a su trabajo en vida y por eso sigue intentándolo en la muerte. Hay quienes creen que el andante repetirá su rutina espectral hasta el fin de los tiempos, condenado a buscar un destino que jamás podrá alcanzar. Otros se preguntan si tal vez solo se trata de un reflejo psíquico, un eco del pasado que se activa bajo ciertas condiciones misteriosas. Lo cierto es que en las noches serenas de Bella Unión, cuando la neblina abraza la carretera, más de un viajero se persigna al acercarse a la curva trágica y mira con recelo las sombras junto al camino. Por las dudas, muchos aconsejan no levantar a ningún extraño en ese tramo. Y si un hombre de traje antiguo les hace señas, la mayoría acelera con el pulso acelerado. Saben que hay un alma errante esperando en la oscuridad un aventón que la lleve hacia una paz que no consigue encontrar. Las ánimas de la isla de Flores, costa de Montevideo. A 20 kilómetros de la costa de Montevideo, solitaria y azotada por los vientos del Atlántico Sur, descansa la isla de Flores. Este pedazo de tierra inhóspito ha sido faro, refugio de navegantes y también escenario de sufrimiento. En el siglo XIX funcionó allí una estación de cuarentena para inmigrantes enfermos y un lazareto para víctimas de epidemias. Muchos que llegaron con la esperanza de curarse encontraron en cambio una tumba anónima en esa isla. No es de extrañar, entonces, que surgieran relatos de apariciones fantasmales en sus rocosos parajes. Los fareros y guardacostas que ocasionalmente residieron en la isla narran experiencias estremecedoras. Imagina las ruinas de los antiguos pabellones de cuarentena, muros descascarados por la sal, camastros de hierro oxidados, una capilla en ruinas. Al caer la tarde, cuando el cielo se tiñe de rojo sobre el horizonte marino, parece que el pasado revive. Se han escuchado voces y lamentos dentro de los edificios vacíos, como si ecos de pacientes dolientes aún resonaran. Un farero contó que en las noches quietas, al salir con su linterna, vio figuras difusas caminando en fila por donde antaño estuvo el muelle de desembarco, para luego desvanecerse al acercarse. Otra vez, creyó distinguir luces tenues moviéndose dentro del viejo lazareto, semejantes a linternas o velas, aun cuando él era el único vivo en la isla. Una de las leyendas más conocidas es la de la monja de la isla. Durante una terrible epidemia de cólera a fines del 1800, una joven monja voluntaria viajó a la isla para cuidar a los enfermos. Se decía que era bondadosa y valiente, pero lamentablemente contrajo el mal y murió allí misma, lejos de su convento. Su espíritu agradecido, según aseguran, permaneció en la isla. Varias personas afirman haber visto a una mujer vestida con hábito blanco deambulando cerca del faro, o inclinada sobre las camas invisibles del antiguo hospital, como atendiendo a pacientes espectrales. Un cuidador juró que cierta noche, cuando una tormenta feroz golpeaba la isla y él temía por la integridad del faro, apareció la silueta de la monja rezando de rodillas en la base de la torre. Milagrosamente, los vientos amainaron justo entonces, salvando la estructura. La monja se desvaneció con la última gota de lluvia. Para los supersticiosos se ha convertido en protectora del faro, pero no todos los espíritus son pacíficos. También se habla de lamentos y gritos que provienen de la intemperie. Marineros que pescan cerca de la isla en noches calmas aseguran escuchar gemidos sobre el oleaje, como si alguien pidiera socorro. Saben que no puede haber nadie, pero esos lamentos les provocan escalofríos, imaginando a los enfermos de antaño clamando por ayuda. Otros mencionan ver en la costa continental, desde Carrasco o la Fortaleza del Cerro, con largavistas, lucecitas en la isla cuando debería estar oscura, en horarios donde no hay personal. Serían fuegos fatuos de tumbas sin nombre o las almas en pena vagando con faroles ilusorios. La isla de Flores es hoy una reserva natural y sitio histórico. Ya no tiene habitantes permanentes, solo visitantes ocasionales. Sin embargo, los pocos que han pernoctado allí salen convencidos de que no estuvieron solos. Un grupo de investigadores que pasó una noche documentando las ruinas registró psicofonías. Entre el ruido del viento se colaron supuestos susurros en varios idiomas y un claro «agua, por favor», repetido en español. Al revisar fotos tomadas en la antigua enfermería, descubrieron con asombro la silueta translúcida de un hombre con ropas antiguas apoyada en una pared. Ninguno lo había visto a simple vista. Sea sugestión o realidad, la atmósfera de la isla de Flores es particularmente cargada. Cada piedra parece impregnada de padecimientos pasados. Allí murieron cientos de almas lejos de su hogar, y muchas pudieron quedar atrapadas,
reenactuando su tragedia o velando por el lugar. Cuando el faro lanza su haz giratorio de luz al mar, algunos juran que, entre destello y destello, se insinúan sombras en movimiento sobre las ruinas. Las ánimas de la isla de Flores, dicen, salen a pasear bajo la luna, recordándonos que hasta en el sitio más aislado puede perdurar la huella imborrable de la humanidad y sus sufrimientos, y que los muertos a veces no abandonan el sitio de su último suspiro. El castillo de Piria y el alquimista eterno, Piriápolis, Maldonado. En la ladera del Cerro del Toro, con vistas al balneario de Piriápolis, se alza el enigmático Castillo de Piria. Este castillo estilo medieval fue la extravagante residencia de Francisco Piria, alquimista, empresario y fundador de Piriápolis, a principios del siglo XX. Entre sus muros de piedra y sus jardines con estatuas míticas, se tejen historias de misterio y esoterismo. Piria era conocido por su obsesión con la alquimia y lo oculto. Algunos aseguran que hasta practicaba rituales en su casa buscando el elixir de la vida o la transmutación de metales. Con tales antecedentes, no sorprende que su antigua morada esté rodeada de leyendas fantasmales. Visitantes y cuidadores del castillo han reportado fenómenos inexplicables. Al caer la noche, cuando las visitas se retiran y solo queda el silencio de la sierra, es común oír puertas que se cierran de golpe, a pesar de que no corre brisa alguna en los corredores. También hay relatos de pasos sigilosos resonando en la escalera principal y en la torre, como si alguien subiera pacientemente peldaño a peldaño. Sin embargo, al revisar, no hay nadie allí, solo la penumbra y los cuadros con ojos que parecen seguirte. La aparición más famosa es la del propio Francisco Piria, o al menos su silueta. Un guardia nocturno juró haber visto en más de una ocasión a un caballero de bigotes encendidos, muy similares a los de Piria en fotos antiguas, paseando por los jardines cerca de la medianoche. Este hombre vestía ropa antigua con sombrero y caminaba con las manos atrás, inspeccionando las parras y fuentes, para luego desvanecerse entre los árboles cuando alguien se le acercaba. Piria falleció en 1933, pero muchos creen que su espíritu nunca dejó realmente su adorada creación. Quizás sigue intentando completar sus experimentos inacabados, buscando en la otra vida la fórmula alquímica que se le escapó en la terrenal. Otra leyenda se refiere a una habitación oculta en el castillo. Dicen que Piria tenía un cuarto secreto, una suerte de laboratorio alcoba al cual solo él ingresaba. Allí practicaba sus rituales alquímicos bajo símbolos esotéricos pintados en las paredes. Tras su muerte, esa habitación habría sido tapiada o escondida. Sin embargo, algunas noches emana de algún rincón del castillo un olor extraño, mezcla de azufre y hierbas quemadas, acompañada de un leve resplandor que se filtra por rendijas. Los más imaginativos aseguran que es el laboratorio de Piria volviendo a la actividad en otra dimensión, y que es posible oír un murmullo de voces en latín o en lenguas arcanas durante esos episodios. Los lugareños también mencionan la figura de una mujer de blanco que deambula por los balcones. Se especula que podría ser el fantasma de una de las esposas de Piria, se casó varias veces, o quizás alguna amante secreta que quedó vinculada al lugar. La mujer de blanco aparece siempre cerca de la medianoche, con la mirada perdida hacia el mar. Un turista afirmaba haberla fotografiado sin querer. Al tomar una panorámica del castillo iluminado, en una ventana alta se ve claramente una silueta femenina translúcida, que no estaba allí a simple vista. Aparentemente la dama es pacífica, solo llora en silencio y desaparece. El aura mística del castillo de Piria es tan potente que hasta se organizan tours nocturnos paranormales en algunas ocasiones. Quienes han participado narran que la sensación dentro del castillo a oscuras es opresiva. El aire se siente pesado como cargado de electricidad. Los aparatos detectores de energía se disparan especialmente en la biblioteca y la torre. Algunas psicofonías registradas han captado lo que interpreta como una voz susurrando «piedra filosofal» o repitiendo Salve Regina en latín. Por supuesto, todo esto es materia de debate, pero para los entusiastas confirma que algo consciente se manifiesta. Sea la influencia de su excéntrico dueño o simples coincidencias, el castillo de Piria se ha ganado la reputación de lugar encantado. De día es un bello museo y parque para recorrer, pero de noche, cuando las sombras lo envuelven, muchos sienten que las estatuas de faunos y ninfas observan, que en el eco de los pasillos vacíos resuenan rituales pretéritos, y que en cualquier momento, al doblar una esquina, uno podría toparse con don Francisco en persona, sonriente y espectral, ofreciendo con orgullo un recorrido guiado a través de los secretos que solo él y la oscuridad conocen. El mendigo del túnel 8 de octubre, Montevideo. En la ciudad de Montevideo existen numerosas historias de fantasmas vinculadas al tránsito y las calles.
Una de las más inquietantes se centra en el túnel que conecta la avenida 8 de Octubre con la avenida 18 de Julio, cerca del barrio Tres Cruces. Este paso subterráneo, inaugurado hacia mediados del siglo XX para agilizar el tráfico, pronto se convirtió en escenario de un relato espeluznante que los montevideanos contaron por años en voz baja. Poco después de la apertura del túnel sucedió una desgracia. Un mendigo anciano, muy conocido por la zona por pedir monedas y dormir a la intemperie, se acercó una noche de copas de más a curiosear la nueva construcción. Era tarde y casi no había movimiento. El desafortunado hombre, en su torpeza etílica, tropezó y cayó desde lo alto de la entrada del túnel, golpeándose contra el asfalto. Aturdido y dolorido, decidió no volver arriba. Vio la boca oscura del túnel ante sí y optó por atravesarlo a pie para salir al otro lado. Sin darse cuenta, comenzó a caminar por la senda contraria, donde los trolebuses eléctricos pasaban raudos en sentido opuesto. La mala suerte y la oscuridad conspiraron. En medio del túnel, el mendigo fue arrollado por un trolebús que no alcanzó a frenar a tiempo ante la figura inesperada. El impacto fue brutal y le quitó la vida en el acto, dejando su sombra estampada en la mente de quien conducía. Desde aquel día trágico, algo cambió en la atmósfera del túnel. Los conductores que lo atravesaban a altas horas afirmaban ver fugazmente una silueta vacilante en medio de la vía. Era apenas un bulto humanoide envuelto en penumbra que aparecía unos instantes frente a los faros y luego era golpeado por el vehículo para disolverse en el aire sin dejar rastro. Muchos choferes de ómnibus nocturnos reportaron esos encuentros. Al entrar al túnel, de repente distinguían a alguien caminando en la semioscuridad y daban un volantazo desesperado. Algunos escuchaban incluso un grito breve, seguido del ruido sordo de un golpe en el costado del bus. Al detenerse más adelante, al temer haber atropellado a una persona, se encontraban con la carretera vacía. No había cuerpo, ni sangre, ni siquiera un susurro. Solo el túnel silencioso detrás, burlón en su quietud de cemento. La leyenda del mendigo del túnel comenzó a circular. Se decía que su espíritu confundido repetía una y otra vez sus últimos pasos, recreando eternamente el momento fatal. Pronto surgió una advertencia tétrica. Nadie debía atravesar el túnel a pie, bajo ninguna circunstancia. Los vecinos contaban que si alguien osaba cruzarlo caminando, el fantasma del mendigo lo desorientaría. La víctima, envuelta en un mareo repentino, acabaría sin remedio andando por la senda contraria, tal como hizo el mendigo, y encontrando el mismo destino fatal bajo las ruedas de algún bus. Esa maldición hacía que hasta los más escépticos prefirieran rodear la manzana antes que poner un pie dentro del pasaje subterráneo. Hubo testimonios de peatones temerarios que, acuciados por la prisa, ingresaron al túnel y sintieron como un escalofrío les recorría la espalda. Las luces parecían parpadear y escuchaban un arrastrar de pies detrás de ellos. Uno juró que un susurro ronco le pedía limosna al oído en la mitad del trayecto, lo que le hizo echar a correr desesperado hacia la salida. Los ancianos del barrio Brazo Oriental aún recuerdan a sus madres diciéndoles en la infancia: «No vayas por el túnel, que el mendigo te lleva», palabras que mantenían a raya su curiosidad infantil. Hoy, aunque el flujo de vehículos es constante y el túnel está iluminado, la historia perdura. Cada vez que algún auto toca bocina sin motivo aparente allí dentro, algún pasajero se persigna pensando en el alma en pena. El túnel 8 de Octubre guarda en sus entrañas más que concreto y cables. En las sombras de sus paredes resuena la tragedia cíclica de un pobre hombre que murió sin entender qué pasaba y cuyo espíritu confuso sigue intentando inútilmente encontrar la salida que lo libere de la oscuridad. La dama de la Ruta 5, Durazno-Tacuarembó. La Ruta 5, columna vertebral que une Montevideo con el norte del Uruguay, recorre extensos parajes de campo abierto y tramos solitarios. A la altura de Durazno y Tacuarembó, especialmente en noches sin luna, la carretera puede volverse monótona y tétrica, con apenas los reflectores blancos marcando el camino en la oscuridad. Fue en uno de esos tramos solitarios donde surgió la leyenda de la dama de la Ruta 5, una aparición fantasmal que ha dejado a más de un conductor temblando de terror. Hernán, un viajero frecuente, conducía ansioso por llegar a su destino una medianoche de invierno. La ruta estaba desierta y la niebla empezaba a formarse sobre el asfalto. De pronto, los faros iluminaron una escena dantesca unos metros adelante. Un auto volcado y destrozado a un costado del camino, y junto a él, haciéndole señas desesperadas, una mujer ensangrentada. Hernán frenó de golpe con el corazón en la boca.
Saltó de su vehículo y corrió hacia la mujer, que sollozaba con la ropa hecha jirones. «Mi bebé. Por favor, ayúdeme, mi bebé sigue atrapado en el auto», gritó la desconocida con la voz quebrada, señalando el coche siniestrado. Sin dudar, Hernán se metió entre los hierros retorcidos del auto accidentado. Dentro, efectivamente, se oía el llanto débil de un bebé. Con un esfuerzo sobrehumano y las manos temblando, logró liberar a la criatura envuelta en mantas. «Tranquila, señora, ya lo tengo. Su bebé está a salvo», exclamó aliviado mientras retrocedía. Pero cuando giró sobre sus pasos para mostrarle el niño, su sangre se heló. La mujer ya no estaba allí. La carretera se extendía vacía en ambas direcciones, sin rastro de la accidentada. Hernán parpadeó confundido. ¿Dónde se había metido en cuestión de segundos? Al mirar nuevamente hacia sus brazos, descubrió con horror que el bebé también había desaparecido, como arena escapando entre sus dedos. Y más aterrador aún, el auto destrozado ya no estaba. Todo el escenario del accidente se había esfumado en el aire frío de la noche. Aterrado y sin comprender, Hernán subió a su vehículo y arrancó, con el cuerpo temblando. Llegó al próximo parador pálido y casi delirando. Allí le contó lo sucedido a sus padres, que viajaban con él. Su padre, un hombre de campo parco, lo escuchó en silencio y luego asintió con gravedad. «Hijo, no eres el único. Muchos han visto a esa mujer y a su niño en la ruta. Dicen que hace años una joven madre volcó con su bebé en ese lugar y nadie pudo salvarlos a tiempo. Sus almas siguen allí, pidiendo ayuda». Hernán sintió un escalofrío recorrerle la espalda al comprender que había auxiliado a fantasmas. Entonces, ¿era verdad? ¿Eran espíritus?, tartamudeó con la voz entrecortada. Su padre, con ojos tristes, le puso una mano en el hombro. Se aparecen porque la madre no se resigna a perder a su hijito. Quedan atrapados en ese momento trágico, repitiéndolo una y otra vez, buscando a alguien que los ayude, tal vez buscando la paz. Desde entonces, la historia de la dama de la Ruta 5 corrió de boca en boca. Se convirtió en advertencia para los viajantes nocturnos. Si ves a una mujer pidiendo auxilio con un bebé en brazos en esa ruta, puede que no sea de carne y hueso. Algunos chóferes endurecidos reconocen que al pasar por ese tramo particular, reducen la velocidad y miran de reojo, con el corazón encogido, temiendo ver la silueta desgarrada de la madre implorante. El mito incluso advierte: aquellos que no se detienen a ayudar cuando la ven podrían sufrir infortunios, como si la aparición castigara la indiferencia. Varias cruces junto al camino que marcan accidentes reales a lo largo de los años alimentan la superstición. ¿Será que la dama fantasma provoca nuevos siniestros para aliviar su propia pena? ¿O simplemente busca compasión repitiendo su tragedia para no estar sola en su sufrimiento? Nadie lo sabe con certeza. Lo único claro es que en la solitaria Ruta 5, ecos de un choque fantasma aún resuenan en la memoria colectiva. Y los lamentos de una madre por su hijo perdido, llevados por el viento nocturno, continúan erizando la piel de quienes tienen la desdicha o la fortuna de escucharlos y entender su origen. La casa fantasma de la Ruta 5, Tacuarembó, verano de 1989. Una familia uruguaya regresaba de pasar las fiestas en Rivera, conduciendo por la Ruta 5 rumbo a Paysandú. Zuli, su esposo Eduardo, sus dos hijos pequeños, la madre y la suegra de Zuli, formaban la caravana en dos vehículos. El calor de enero hacía ondular el horizonte sobre el asfalto. A unos 30 kilómetros de la ciudad de Tacuarembó, el auto de Zuli comenzó a fallar. El embrague se rompió de repente, obligándolos a detenerse en la banquina polvorienta. La tarde caía y el panorama era preocupante. Decidieron que el hermano de Zuli, que venía en el otro coche con su esposa, continuara hasta encontrar una grúa o mecánico, mientras Zuli y los demás buscaban refugio del sol y agua para las abuelas y los niños. No lejos de allí, divisaron una casita humilde, con galería al frente y un molino de viento oxidado. Hacia allí se encaminaron. Los recibió una anciana menuda y callada, de rostro arrugado y ojos esquivos. Junto a ella asomaba tímidamente un niño de unos 10 años, pálido y cabizbajo, que no pronunció palabra alguna. Zuli explicó la situación. Estaban varados y necesitaban esperar ayuda. ¿Podrían quedarse un rato? La viejecita con voz apagada dijo que sí y los hizo pasar. Al entrar, la casa olía a limpio y a pan reciente. Era modesta, pero estaba ordenada con esmero, como congelada en el tiempo. Muebles antiguos, fotografías sepia en las paredes, un crucifijo sobre la puerta. La familia se acomodó en la sala.
La anciana les ofreció agua fresca de pozo y un poco de queso. Sin embargo, Sully no podía quitarse una extraña sensación. Había algo raro en aquella mujer y su hijo. La anfitriona apenas hablaba, se limitaba a observarlos con una media sonrisa rígida. El niño nunca levantó la vista del suelo, como si tuviera miedo de mirar a los invitados. Pasaron las horas lentamente. Cuando cayó la noche, la grúa aún no había llegado. La anciana, con amabilidad silenciosa, les indicó un cuarto de huéspedes donde podían descansar. Una habitación sencilla con camas angostas y sábanas blancas. Los dos niños de Sully se durmieron pronto, agotados, acompañados por la abuela y la suegra en las dos camas. Sully y Eduardo decidieron esperar en el coche, estacionado afuera, para no incomodar más a sus benefactores. La casa quedó en quietud. Cerca de la 1 de la madrugada, Sully cabeceaba en el auto cuando unos potentes faros y ruido de motor la despertaron. Era la grúa que por fin llegaba para auxiliarles. Aliviada, fue a despertar a su esposo y de inmediato ambos corrieron hacia la casa para avisar a la familia adentro. Pero al pisar el umbral se detuvieron en seco. La puerta estaba cerrada con llave y las ventanas, que horas antes estaban abiertas dejando entrar la brisa, ahora se hallaban bloqueadas con maderas cruzadas y clavos oxidados. Era como si la vivienda hubiese estado clausurada por años. Desesperada, Sully golpeó y llamó a gritos, pero nadie respondía. Desde el auto, las luces de la grúa proyectaban destellos fantasmales en la fachada. Finalmente, Sully y su esposo rompieron con esfuerzo la madera de una ventana pequeña. Ingresaron a la casa, que ahora lucía radicalmente diferente. El aire estaba viciado, telarañas colgaban en cada esquina. El polvo cubría los muebles que antes parecían limpios. Los platos en la mesa estaban rajados y llenos de tierra, como si nadie los hubiera tocado en décadas. Con el corazón en la garganta, corrieron al dormitorio. Las abuelas y los niños seguían profundamente dormidos, ajenos al espanto circundante. Sully sacudió a su madre, que despertó sobresaltada. Juntos tomaron a los niños en brazos y, luchando contra la adrenalina, lograron salir todos por la ventana rota hacia la noche libre. El operario de la grúa se acercó confundido, viendo a esa familia salir de la casa abandonada. Con la voz entrecortada, Sully agradeció a la anciana, por si aún escuchaba. No obtuvo respuesta alguna, solo el ulular del viento en los árboles cercanos. Cuando todos estuvieron a salvo afuera, Eduardo quiso regresar un momento por las pertenencias olvidadas, pero descubrió que la puerta de entrada ya no se movía ni un milímetro y nuevas tablas bloqueaban la ventana. Era como si la casa hubiera vuelto a sellarse a sí misma. Esa noche, mientras la grúa remolcaba el auto averiado con la familia siguiendo detrás, Sully relató lo sucedido a su hermano. Nadie podía creerlo. Al día siguiente, más calmados, los adultos regresaron al lugar con la luz del sol. Lo que vieron les heló la sangre. La casita lucía en ruinas, techos caídos, maleza cubriendo el frente. Claramente llevaba abandonada años. Preguntando a lugareños, supieron que allí había vivido una anciana que perdió la razón tras la trágica muerte de su hijo pequeño. Ambos murieron mucho tiempo atrás, y la casa estaba deshabitada desde entonces. La experiencia de la familia de Sully se corrió como pólvora por todo Tacuarembó y luego por el país gracias a un episodio del programa Voces Anónimas. Todos la conocen ahora como la Casa de la Ruta 5. ¿Qué fue aquello? ¿Un espejismo colectivo? ¿O acaso los espíritus de la anciana y su hijo recrearon su hogar de antaño para acoger por una noche a viajeros en apuros? La leyenda quedó instaurada. En ese tramo de la Ruta 5 existe una casa fantasma que aparece y desaparece, trastornando la realidad. Los que pasen por allí tal vez no la vean jamás, pero los pocos que han vivido su hospitalidad maldita nunca podrán olvidarla. Sus risas nerviosas se apagan cuando recuerdan la metamorfosis escalofriante de aquella vivienda. La frontera entre la vida y la muerte se volvió difusa junto a la carretera, y por unas horas dos mundos coexistieron en esa humilde casita de campo. Desde entonces pocos osan detenerse en ese paraje. No vaya a ser que la próxima vez la casa no los deje marcharse al amanecer. El Pombero, duende del norte, leyenda rural. En las regiones rurales del norte de Uruguay, especialmente en zonas limítrofes con Paraguay y Argentina, las noches cálidas de verano traen consigo el canto de grillos, el ulular de alguna lechuza y los silbidos inquietantes del pombero. Esta criatura mítica, heredada de la tradición guaraní, se ha arraigado también en el folclore uruguayo. Lo describen como un duende pequeño y feo, de aspecto algo simiesco, cuerpo robusto cubierto de vello oscuro, pies descalzos y enormes manos.
Suele llevar un sombrero de paja y andar semidesnudo o con harapos, pero lo que más destaca es su habilidad para silbar melodías hipnóticas en la oscuridad y aparecer o desaparecer a su antojo. Los paisanos cuentan que el pombero es un espíritu de los montes y estancias, protector de los animales silvestres, travieso y a veces vengativo. Vive en los arbustos espinosos, en huecos de árboles o escondrijos cerca de los corrales. De día casi no se manifiesta, pero al caer la tarde, cuando el sol se esconde tras los eucaliptos, se empieza a sentir su presencia. Un silbido agudo, de tono cambiante, recorre la campiña sin que se pueda precisar de dónde viene. Los perros inquietos bajan la cola y gruñen hacia la nada. Los caballos tironean las riendas nerviosos, percibiendo al dueño invisible de la noche. La gente de campo, sabedora de estas cosas, tiene sus rituales para congraciarse con el pombero. Se le deja tabaco, miel o caña, licor, en los troncos huecos a modo de ofrenda, pues la leyenda dice que si está contento, protegerá tu casa de alimañas y no hará travesuras pesadas. Pero ay de aquel que se olvide de agradecer su presencia, o peor, se burle de él. Historias sobran de peones que ridiculizaron la creencia y despertaron a la mañana siguiente con las trenzas de sus caballos completamente enredadas, una broma clásica del duende, o con el ganado desparramado fuera del alambrado, pese a haberlo dejado bien cerrado. Hay relatos más oscuros. Un colono juraba que el pombero le perseguía por haber talado un monte nativo sin permiso. Todas las noches algo golpeaba las paredes de su rancho con furia y se oían risitas guturales en el techo de paja. Una madrugada, el hombre se armó de coraje y asomó con su farol y escopeta. A la tenue luz amarilla vio una figura agazapada en el alero, un ser bajito de ojos rojos brillantes que lo miró con odio. Antes de que pudiera apuntar el arma, el intruso saltó al suelo con una agilidad asombrosa y se abalanzó sobre él. Manos peludas y fuertes tumbaron al colono, y un aliento fétido a tabaco y selva le envolvió el rostro. El pombero emitió un silbido ensordecedor cerca de su oído, dejándolo aturdido, y luego desapareció entre los pastizales con una carcajada ronca. El hombre quedó con arañazos en el pecho y el susto metido en los huesos para el resto de su vida. Desde entonces nunca más osó faltarle el respeto. Cada noche de San Juan dejaba un cigarro encendido sobre un tronco, pidiendo disculpas. También se dice que el pombero puede volverse lujurioso si ve a una mujer sola por el monte. Hay viejas historias de muchachas que tras caminar por senderos rurales al anochecer, volvían a sus casas muy alteradas, afirmando que algo invisible las seguía entre los matorrales haciendo ruidos obscenos. Incluso en la tradición guaraní existe la creencia de embarazos inexplicables atribuidos al pombero, llamado por eso el padrino de los hijos sin padre. Aunque en Uruguay estas versiones son menos frecuentes, aún se menciona con recelo. Pese a todo, muchos lo consideran más travieso que maligno. El pombero es parte del paisaje nocturno del norte, un ser ancestral que recuerda al hombre que debe respetar la naturaleza. En las noches tibias, junto al fogón, los abuelos enseñan a los niños a no burlarse de él, a saludar al monte y a dejarle un poquito de caña al duende si no quieren despertarse con sustos. Y cuando un silbido largo resuena entre las sombras, hasta el más valiente agacha la cabeza en silencio, preguntándose si será solo un pájaro nocturno, o los ojos invisibles del pombero que lo están observando desde la espesura cercana. El lobizón, la maldición del séptimo hijo, leyenda rural. Bajo el cielo estrellado de la campaña uruguaya, donde los grillos cantan y el fogón proyecta sombras danzantes, suele surgir la historia del lobizón. Esta leyenda, compartida con Argentina y Paraguay, arraigó profundamente en la cultura local al punto de influir en leyes antiguas sobre padrinazgo presidencial para los séptimos hijos varones. El lobizón es, ni más ni menos, la versión regional del hombre lobo, un ser maldito que cada cierto tiempo se transforma en bestia y siembra el terror entre los ranchos y poblados rurales. La creencia popular dicta que el séptimo hijo varón de una familia, sin hijas mujeres intercaladas, está condenado a cargar con esta maldición. Al llegar a la adolescencia, en noches específicas, algunos dicen que los martes o viernes de luna llena sufrirá una metamorfosis espantosa. Todo comienza con un dolor desgarrador. El muchacho siente que los huesos le crujen, la piel le arde, cae al suelo en convulsiones y sus gritos humanos se vuelven aullidos. Sus extremidades se alargan o encorvan de forma antinatural. El rostro se deforma al crecerle un hocico plagado de dientes afilados. Un vello oscuro y tupido brota cubriendo su cuerpo. Los ojos se le inyectan en sangre hasta brillar como brasas. En minutos, donde antes estaba un joven, ahora hay una criatura infernal, mitad hombre, mitad perro gigante, el lobizón. Cuentan que este monstruo deambula por los campos y cementerios,
con un hambre insaciable. Le atrae especialmente la muerte. Desentierra cadáveres recientes para devorarlos, según la superstición, y de allí vendría su hedor nauseabundo a podrido. Pero si no encuentra muertos, no duda en atacar gallinas, ovejas o incluso personas rezagadas. Historias sobran en los pagos de gauchos solitarios que volvían a caballo de madrugada y se toparon con un perro enorme de mirada diabólica en el camino. El animal gruñía con un sonido casi humano, les mostraba colmillos babosos y se lanzaba contra ellos. Algunos lograron espantarlo disparando al aire o blandiendo sus facones. Otros no vivieron para contarlo, encontrados días después destrozados con marcas de colmillos en el cuello. Durante décadas, en ciertos pueblos se extendió el miedo a tener un séptimo hijo varón. Hubo casos trágicos en que familias humildes abandonaron a los bebés por temor a criar un lobizón o intentaron romper la maldición entregando el pequeño en adopción. Tal fue la magnitud de la creencia que a principios del siglo XX se instauró una tradición. El presidente de la República sería el padrino oficial de cada séptimo hijo varón, con la idea de darle protección y espantar con el bautismo cualquier maleficio. Esta práctica continuó por mucho tiempo, calmando los temores de muchos hogares. Sin embargo, en los rincones rurales la leyenda siguió viva. Se recomienda no dejar objetos personales, como ropa o calzado, fuera en noches de luna llena, porque si el lobizón los olfatea, perseguirá a su dueño. También se dice que para reconocer a un lobizón en su forma humana hay que mirar sus dedos. El séptimo hijo maldito tendría el segundo dedo del pie más largo que el primero, como garra de bestia, incluso sin transformarse. Los ancianos contaban que la única manera de liberar al condenado era derramando su sangre, o sea, hiriéndolo en su forma de lobo, para que, al volver a humano, la persona quedara purificada. Claro que esto implica sobrevivir al encuentro con la criatura. Una historia famosa narra cómo en un caserío cercano a Paso de los Toros, en una noche de verano de 1940, varios vecinos se organizaron armados con escopetas y faroles tras una seguidilla de ataques al ganado. En un claro a la medianoche se vieron rodeados por aullidos múltiples que parecían venir de todas partes. De entre los matorrales surgió el lobizón, inmenso, con el pelaje erizado bajo la luz lunar. Hubo disparos, gritos, los perros del grupo huyeron aterrorizados. La bestia, pese a ser herida, logró saltar sobre un hombre y herirle de gravedad el hombro antes de escapar en la arboleda. A la mañana siguiente, cuando rastrearon las huellas manchadas de sangre, encontraron a un joven del pueblo semi-inconsciente, desnudo y malherido, escondido en un gallinero abandonado. Tenía postas de perdigones incrustadas en la piel. Era el séptimo hijo de una familia local, a quien todos conocían. Nadie habló abiertamente del tema, pero en las miradas de los hombres que estuvieron allí se entendió todo. La familia del muchacho se mudó poco después buscando anonimato en la capital. Hoy el lobizón pervive en cuentos y advertencias. Muchos jóvenes lo ven como un mito folclórico para asustar niños, pero en la quietud de ciertos parajes, cuando se escucha a lo lejos el aullido de un perro y la luna baña los campos, los viejos santiguan sus frentes. Por si acaso. No vaya a ser que esa noche, bajo la claridad fantasmagórica, algún pobre condenado esté corriendo a cuatro patas entre los pajonales, huyendo de su propia humanidad perdida. La luz mala, fuego fatuo de las pampas, leyenda rural. En la inmensa soledad de la campaña uruguaya, más de un paisano ha apretado el paso de su caballo al caer la noche, al divisar a lo lejos un fósforo encendido en el aire. Un brillo extraño flotando sobre el suelo. Esa aparición temible y a la vez fascinante es conocida simplemente como la luz mala. Heredera de antiguas supersticiones y observada desde tiempos coloniales, la luz mala se manifiesta como una luminiscencia espectral. A veces una bola de fuego pequeña que baila a ras del pasto. Otras un fulgor verdoso o azulado que se enciende y apaga, moviéndose erráticamente entre los matorrales. Los campesinos siempre le han tenido un profundo respeto, rayano en el pánico. Nadie quiere acercarse a la luz mala, pues la tradición asegura que trae desgracia o incluso la muerte. Se cree que son almas en pena, espíritus de difuntos que no encontraron descanso. Algunos dicen que brota sobre lugares donde hay dinero enterrado o huesos sin cristiana sepultura. La luz sería un fuego fatuo producido por la descomposición, pero impregnado de algo sobrenatural. Por eso hay dos visiones. Para unos es el diablo tentando a los ambiciosos con promesas de tesoro. Para otros es un ánima que advierte de su presencia y pide oraciones. La experiencia de encontrarla es espeluznante. Imagínate en la absoluta oscuridad del campo, solo con el ruido de tu propio caminar o el trote del caballo.
y de pronto ver un resplandor que surge de la nada. Si estás lejos de cualquier rancho o fogata, el corazón da un vuelco. No puede ser fuego humano. La pequeña flama flota, se desplaza contra el viento, desaparece y reaparece metros más allá, siempre a la misma distancia de ti. Muchos juran que si avanzas hacia ella, la luz se aleja, como burlándose, pero si intentas huir, te persigue, juguetona y siniestra, manteniéndose a tus espaldas. Se cuentan casos de gauchos que, presa de la desesperación, sacaron sus revólveres y dispararon contra la luz mala. En vano, las balas atravesaban el brillo sin apagarlo. Uno de ellos, de nombre Anselmo, relató que una noche la luz lo siguió por varias leguas. Rezó todos los padrenuestros que supo, pero el orbe llameante seguía allí. Cuando llegó a su rancho, cerró puertas y ventanas temblando. A través de las endijas vio que la luz mala se quedó flotando en la tranquera por horas, como esperando. Solo se extinguió con las primeras luces del amanecer. Días después, Anselmo cayó gravemente enfermo de un mal misterioso. Algunos dijeron que la radiación maligna de la luz lo empachó del susto. Milagrosamente sobrevivió, pero jamás volvió a transitar de noche sin un rosario al cuello. Otra historia refiere a un arriero que, creyendo la teoría del tesoro, decidió cavar donde había visto la luz rondar varias noches seguidas. Encontró efectivamente una vasija con monedas antiguas. Loco de alegría, se llevó el oro. Al día siguiente, sus animales amanecieron muertos sin explicación. En los días sucesivos, la desgracia golpeó su casa. Incendios espontáneos, una plaga en sus cultivos y finalmente la muerte repentina de su único hijo pequeño. Desesperado, el arriero devolvió la vasija al agujero y de rodillas rogó perdón al ánima perturbada. Solo así cesó la maldición, pero él envejeció de pena prematuramente. Contaba a quien quisiera oírlo que la luz mala no concede riquezas sin cobrar un precio terrible. Para protegerse, la sabiduría criolla recomienda un par de cosas. Si ves la luz mala, no mires directamente en su centro y sobre todo no respires su aire, pues dicen que despide un vaho venenoso que enloquece o mata. De ahí que algunos la llamen huesos de oro quemándose por el fósforo mortal. Lo mejor es rezar en voz alta y arrojarse cuerpo a tierra boca abajo, cubriendo la nuca hasta que pase. Otros sugieren clavar un cuchillo en la tierra con la hoja apuntando hacia la luz para cortarle el paso. Sea superstición o no, muchos aseguran que esta técnica les ha salvado la vida. La luz osciló un rato frente al cuchillo y luego se desvaneció con un silbido. La luz mala forma parte inseparable del repertorio de leyendas uruguayas. Quizás su origen tenga explicación científica, gases de putrefacción en pantanos, pero la dimensión mágica que le ha dado la gente la convierte en un personaje más de las noches rurales. Un personaje temido y respetado que recuerda que el mundo natural esconde misterios insondables. Así que, si alguna vez viajas por el interior y te sorprende la noche, alza la vista sobre la llanura. Si avistas un fueguito que nadie encendió, sé prudente. La luz mala merodea buscando compañía y su abrazo es el último que cualquiera desea sentir. Don Pedro, el fantasma del Palacio Salvo, Montevideo. En el corazón de Montevideo, bajo la tenue luz de las farolas de la avenida 18 de Julio, se erige imponente el Palacio Salvo. Construido en la década de 1920, este rascacielos fue testigo de incontables historias. Dicen que en sus pasillos alfombrados y ascensores antiguos habita Don Pedro, un espectro elegante y cortés. Aparece como un hombre alto, vestido de negro impecable y con un paraguas largo en la mano, como si la lluvia de otro tiempo aún le acompañara. Lejos de infundir pánico, Don Pedro se ganó la fama de fantasma bueno, protector de quienes viven y trabajan allí. Cuentan los vecinos que una noche de invierno de 1999, Ismael, un residente del 7º piso, fue sorprendido por un ladrón que lo amenazó con una navaja en la oscuridad del corredor. Con el corazón en un puño, Ismael sintió que todo estaba perdido, hasta que inesperadamente la puerta de su apartamento se abrió sola con un largo chirrido. En el umbral apareció la figura alta y sombría de Don Pedro. El desconocido tenía el rostro sereno y enigmático, pero su presencia emanaba una autoridad extraña. El ladrón, al verlo de pie bajo el marco, dio un paso atrás con los ojos muy abiertos. «¿Quién es él?», preguntó temblando. Ismael apenas pudo susurrar. «Dicen que es Don Pedro». Antes de que pudiera terminar la frase, el intruso salió corriendo escaleras abajo, aterrado por aquella aparición silenciosa. Desde entonces, Don Pedro es considerado un guardián. No solo ahuyentó a aquel malhechor,
También hay quien afirma que salvó a una niña de caer por las escaleras, sujetándola del brazo en el último instante para luego desvanecerse en el aire. Los relatos sobre don Pedro se multiplican entre los habitantes del Palacio Salvo. Ascensores que suben vacíos hasta el piso 7, puertas que se abren sin corriente de aire y una silueta con sombrero que recorre los pasillos a altas horas de la noche. Lejos de temerle, los vecinos le agradecen. Dicen que cuando él está cerca se percibe un ligero aroma a perfume antiguo y el sonido distante de pasos firmes. Don Pedro, el caballero fantasma, sigue vagando por su querido Palacio Salvo, vigilando en las sombras y demostrando que no todos los fantasmas vienen a asustar. Algunos, como él, regresan para proteger. La habitación 32 del Hotel Concordia, Salto. En la ciudad de Salto, una joya histórica permanece en pie desde el siglo XIX. El Gran Hotel Concordia, el hotel más antiguo del país. Sus muros han recibido a presidentes, caudillos y artistas célebres, pero también guardan un secreto entre sus habitaciones de techos altos y pisos de madera lustrosa. La leyenda señala especialmente a la habitación número 32, un cuarto que con el tiempo se convirtió en pequeño museo. Allí se exhiben objetos dedicados a Carlos Gardel, el mítico cantante de tango, quien según cuentan solía hospedarse en esa misma habitación en sus visitas a Salto. La atmósfera del lugar es densa y nostálgica. Al cruzar la puerta de la habitación 32, muchos visitantes sienten un escalofrío sutil que recorre el antiguo mobiliario. Un viejo baúl de viajero, fotos sepia de Gardel y un fonógrafo silencioso. Trabajadores del hotel y huéspedes curiosos han reportado sucesos extraños. A veces, en plena madrugada, se escuchan suaves murmullos de hombre, como si varias personas conversaran en voz baja detrás de la puerta cerrada. Más de un empleado, creyendo que algún turista se coló al museo fuera de hora, ha entrado con llave en mano, solo para encontrar la sala vacía y silenciosa, con el aire impregnado de un eco lejano que se desvanece. También narran que en noches tranquilas, cuando el pasillo duerme, una música tenue de tango parece filtrarse desde la habitación 32. Una melodía añeja, cargada de melancolía, se mezcla con el susurro del viento que llega del patio. Quienes la oyen se detienen con el corazón encogido. Reconocen la voz de Gardel entonando un tango a la distancia. Al abrir la puerta, sin embargo, el gramófono está inmóvil y ningún aparato moderno podría haberla emitido. Solo queda en el aire el aroma a tabaco y a perfume antiguo, como si un visitante invisible hubiera estado allí fumando un cigarrillo. La leyenda creció con los años. Algunos aseguran haber visto la silueta de un hombre de traje oscuro y sombrero atravesando el corredor, tarareando por lo bajo «Mi noche triste» o «Volver». Los más osados dicen que se trata del espíritu de Carlos Gardel, que retorna a la habitación donde pasó gratos momentos, incapaz de despedirse del todo de un lugar al que amó. Otros creen que quizás sea el fantasma de algún admirador anónimo que murió por el tango y quedó ligado eternamente a las pertenencias del ídolo. Sea cual fuere la verdad, la habitación 32 del Hotel Concordia continúa siendo un punto de peregrinación para los amantes del misterio. Quienes se atreven a pasar allí unos minutos en silencio pueden sentir aún la presencia amable y triste de un fantasma cantor. En esos muros cargados de historia parece resonar una vez más la voz inmortal que se niega a apagarse con el tiempo. Suspiros en la calle de los Suspiros, Colonia del Sacramento. Bajo la luna plateada que baña el empedrado irregular, la calle de los Suspiros en Colonia del Sacramento vive a la vez en el presente y en el pasado. Es una callejuela angosta, flanqueada por casitas coloniales de paredes de adobe que han presenciado siglos de risas, llantos y secretos. Su nombre evoca romanticismo, pero también tragedia. Existen varias versiones sobre su origen, y una de ellas, la más sobrecogedora, habla de un amor frustrado y un espíritu que aún suspira en las noches de luna llena. Se dice que allá por el siglo XVIII, una joven llamada Camila vivía un amor clandestino con un soldado portugués. En aquella colonia disputada entre imperios, su romance debía permanecer oculto. Camila acostumbraba a deslizarse hasta esa calle cada atardecer, bajo pretexto de sacar agua del aljibe, esperando ansiosa la señal de su amado entre las sombras. Una noche, el viento del río trajo consigo silencio en lugar de besos. La joven, envuelta en su chal, aguardaba en vano. De pronto, de la penumbra emergió un hombre embozado, con el rostro cubierto y una fría determinación en los ojos que brillaban a la luz tenue. Antes de que Camila pudiera reaccionar, el extraño le atravesó el pecho con una daga reluciente. El grito ahogado de Camila se perdió en la brisa nocturna. Dicen que mientras la vida se le escapaba, la muchacha soltó un último suspiro de dolor y anhelo, llamando mentalmente a su amor que nunca llegó.
Su cuerpo cayó sobre los adoquines y el misterioso asesino desapareció como un espectro más entre la neblina del río. A la mañana siguiente, cuentan los viejos cronistas, los vecinos encontraron su cuerpo sin vida y desde entonces la calle jamás fue la misma. Con el correr de los años, los habitantes empezaron a escuchar algo inquietante en esa cuadra silenciosa. En noches de luna llena, cuando la claridad plateada inunda la callejuela vacía, se percibe un suspiro largo y profundo que parece venir de todas partes y de ninguna a la vez. Es un gemido suave, cargado de tristeza, que sube y baja por la calle con el viento. Muchas parejas que paseaban tomadas de la mano en noches serenas se detuvieron en seco al oír aquel lamento etéreo que les erizó la piel. Algunos dicen que es Camila, la joven enamorada, que vaga buscando a su amado, reviviendo eternamente la espera y la traición que sufrió. Otros susurran que cada suspiro es un recordatorio de la fragilidad del amor en tiempos de guerra. Sea cual sea la verdad, caminar por la calle de los suspiros de noche aún pone los pelos de punta. Las farolas amarillentas proyectan sombras alargadas y el silencio solo es interrumpido por ese leve ja, lastimero que parece venir desde las piedras mismas. La calle, testigo de susurros de enamorados y lamentos de fantasmas, vive a la altura de su nombre. Quien se aventure a recorrerla cuando Colonia duerme puede que escuche, mezclado con el silbido del aire, el aliento del pasado suspirando su historia inconclusa. La carreta sin bueyes, la carreta de la muerte. En la tranquilidad de los poblados rurales, cuando el reloj marca la medianoche y hasta el viento parece contener la respiración, hay un sonido que pone en vilo al más valiente, el crujir de una carreta avanzando lentamente sin que nadie la vea. Es la leyenda de la carreta sin bueyes, también conocida como la carreta de la muerte, un presagio funesto que ha helado la sangre de generación en Uruguay. Imagina estar acostado en tu rancho de adobe, las chicharras calladas, la oscuridad envolviéndolo todo. De repente, a lo lejos, comienzas a oír el chirrido de ruedas de madera mal engrasadas, ese ñi penetrante que hace una rueda al girar. Junto con ello, el ligero cascabeleo de cadenas o arneses y el golpeteo sordo de algo pesado sobre las tablas. No hay voces, no hay cascos de caballos ni bramidos de bueyes, solo la carreta moviéndose por sí misma en la noche. Cuentan los antiguos que quien escucha pasar la carreta de la muerte debe quedarse quieto y no asomarse, porque verla puede sellar tu destino. La carreta, dicen, va cargada de almas o cadáveres invisibles, conducida por la misma parca, la muerte, o por un espectro condenado. Se cree que recorre las calles o caminos del pueblo la noche previa a un fallecimiento, buscando el próximo difunto para cargarlo. En algunos relatos, una mujer muy enferma, al oírla, dijo resignada: «Es mi hora, vienen por mí», y efectivamente falleció de madrugada. Hay testimonios escalofriantes. Un vecino de un pequeño pueblo en Soriano relata que una noche se armó de coraje y se asomó por una rendija de la ventana al escuchar la carreta. Vio pasar por la calle polvorienta una carreta antigua sin conductor aparente. Lo que le erizó el alma fue distinguir sobre la plataforma de madera varias siluetas borrosas, translúcidas, como gente sentada pero semi-invisible, inclinando la cabeza en actitud triste. Entre ellas creyó reconocer el rostro de un hombre que había muerto días atrás en la localidad. Horrorizado, se apartó inmediatamente. Al día siguiente, supo que un vecino había fallecido de golpe en la madrugada. La carreta había venido a buscar otro pasajero. En otras versiones, la carreta sin bueyes es guiada por un esqueleto con sombrero o un gaucho fantasmal decapitado que azota a bueyes espectrales. Sin embargo, nadie oye los pasos de animales. Por eso lo escalofriante es ese rodar imposible. Algunos mayores recuerdan que sus abuelos, al escucharla, abrían la puerta de casa y dejaban una vela encendida en la ventana con un vaso de agua al lado, rezando por las ánimas. Era una forma de mostrar respeto y pedir que la muerte pasara de largo, que no reclamara a ningún ser querido del hogar. También se decía que si dos personas escuchaban la carreta desde sitios distintos, solo una oía que venía desde el norte y la otra desde el sur, como si el espectro se burlara de la orientación humana. Y cuando comparamos relatos de diferentes departamentos, unos juran que la carreta giró justo por su calle, mientras otros al mismo tiempo la oían en la suya. ¿Cómo puede estar en varios sitios a la vez? Misterios de lo sobrenatural. Tal vez sean muchas carretas, o tal vez el tiempo no rija para su marcha. Aunque la modernidad ha traído motores y ruido constante que opacan estas experiencias, en pueblitos tranquilos aún hay quien confiesa haberla escuchado. «Sentí clarito las ruedas, patrón», dice un puestero, como cuando chico en la estancia pasaba el carro lechero, pero era la medianoche y no había nada. Supe en el acto que era,
y me encomendé a Dios. Pocos días después murió una anciana vecina. Coincidencia o no, nadie en la zona dudó del augurio. La carreta de la muerte forma parte de ese acervo de leyendas que nos conectan con los temores más antiguos. El miedo a lo desconocido, a la muerte rondando silenciosa. Mientras existan noches serenas en la campaña, seguirá viva la posibilidad de que en algún momento se oiga a lo lejos ñi, ñi, el lamento de sus ruedas fantasmales. Y entonces, incluso el hombre más incrédulo preferirá persignarse y rezar en silencio, esperando que ese carruaje espectral pase de largo sin detenerse frente a su puerta. El castillo Idiarte Borda, boda con el más allá, Montevideo. En el barrio Lezica, en Montevideo, se levanta un caserón de aires góticos que muchos llaman el Castillo Idiarte Borda, conocido popularmente como el Castillo de las Brujas o Castillo Encantado del Uruguay. Esta mansión fue mandada a construir en el siglo XIX por Juan Bautista Idiarte Borda, quien llegó a ser presidente del país. Irónicamente, Idiarte Borda nunca lo habitó. Fue asesinado en 1897 antes de verlo terminado, convirtiéndose en el único presidente uruguayo víctima de magnicidio. Su viuda, doña Matilde, vivió un tiempo allí tras la tragedia. Lo que ocurrió después cimentó la leyenda negra de la casa. Doña Matilde afirmaba escuchar los pasos de su difunto esposo recorriendo las habitaciones superiores y la torre. Aseguraba que en las noches de tormenta, mientras intentaba conciliar el sueño, oía claramente el ruido de botas subiendo la escalera caracol de la torre, un lugar que Idiarte Borda adoraba visitar durante la construcción. Matilde se convenció de que su marido, inquieto por no haber alcanzado a disfrutar el castillo, deambulaba en espíritu por allí. Con los años la mujer falleció y la mansión quedó abandonada. Por décadas se tejieron rumores, que si fue refugio de brujos, que si ocultó crímenes. Vecinos decían ver luces encendidas en las ventanas vacías y sombras moviéndose en los jardines descuidados. Pasó el tiempo, y ya en los años 2000 un emprendimiento de eventos decidió restaurar parcialmente el castillo para celebrar fiestas y bodas en su ambiente pintoresco. Todo marchaba bien, hasta que una noche ocurrió algo que congeló la sangre de los presentes. Durante una boda particularmente animada, la novia se retiró un momento al baño a retocarse el maquillaje. El bullicio de la fiesta se colaba débilmente tras la puerta, cuando de pronto los invitados oyeron un alarido aterrador provenir de la casa principal. La música cesó en seco. La novia salió del baño pálida, desencajada, gritando y llorando histérica. Tartamudeaba que había un hombre dentro, un hombre cubierto de sangre. Los testigos corrieron a verificar. No había nadie en aquel pequeño baño, ni rastro de sangre alguna. Sin embargo, la novia insistía haber visto a un hombre de aspecto antiguo, empapado en sangre, mirándola fijamente junto al espejo. La fiesta quedó arruinada. Los invitados horrorizados se retiraron temprano. Días después, la novia seguía en shock. Cuando describió con más calma lo que vio, algunos entendidos unieron cabos. Su descripción coincidía con la imagen de Idiarte Borda tras ser baleado. El presidente murió de un tiro al corazón saliendo de misa. Su traje se cubrió de sangre. ¿Sería su fantasma manifestándose? ¿O quizá otro suceso violento impregnado en la mansión? Lo cierto es que ese fue el último casamiento celebrado en el castillo. El personal de catering confesó que ya antes sentían cosas raras. Cubiertos que caían solos, susurros en habitaciones vacías, cambios bruscos de temperatura en ciertos pasillos. Pero nadie esperaba una aparición tan explícita. Tras ese incidente, el castillo volvió a cerrarse. Actualmente permanece en litigios y semiabandonado, alimentando aún más su halo de misterio. Personas que se aventuran a mirarlo desde fuera aseguran que a veces en la torre se ve una figura asomada. Un vigilante juró que en algunas madrugadas se oye un estruendo como de puertas azotándose y al mirar, la puerta principal está abierta de par en par sin explicación. Él la cierra cada vez temblando. También los vecinos más cercanos sostienen que en noches quietas se perciben gemidos y llantos provenientes del interior, como si revivieran viejas penas encerradas entre las paredes. Néstor Ganduglia, un conocido investigador de culturas populares, recopiló testimonios. Por ejemplo, el de unos jóvenes que ingresaron clandestinamente buscando experiencias paranormales. Salieron aterrorizados afirmando que en el salón principal se materializó una silueta femenina que les pidió con voz hueca: «Váyanse». Otros hablan de pisadas húmedas de barro que aparecen en el piso pese a que nadie entró. Se llega a decir que el actual dueño del castillo terminó preso por delitos ajenos al lugar.
como si una maldición persiguiera a quien se atreva a poseerlo. El castillo Idiarte Borda, con sus torres y gárgolas, sigue en pie como un centinela de historias macabras. Para muchos es el sitio más embrujado de Uruguay. Allí convergen el fantasma de un presidente asesinado, los ecos de injusticias y quizás víctimas cuyos dramas quedaron sin contar. Y en sus estancias polvorientas aún parece resonar la música apagada de aquella última boda interrumpida por el horror. Quien pase frente a sus rejas oxidadas tal vez sienta un escalofrío y evite la mirada de las ventanas vacías. No sea cosa que entre sus vitrales rotos unos ojos de otro mundo le devuelvan la mirada. La enfermera del hospital, Montevideo. En Montevideo circula la escalofriante leyenda de una enfermera fantasma que recorre los pasillos de cierto hospital antiguo. Muchos señalan al ex hospital español, conocido como El Filtro, u otro nosocomio cercano al barrio Brazo Oriental, donde ocurrió la historia original. Sea cual fuere el lugar exacto, todos coinciden en los detalles esenciales. El alma en pena de una enfermera fallecida, cuyo sufrimiento en vida fue tal que ni la muerte logró silenciar sus quejas. Se cuenta que hace décadas en aquel hospital trabajaba una enfermera muy dedicada. Día y noche atendía a pacientes, siempre solícita. Un mal día, la propia enfermera cayó enferma de gravedad. Irónicamente, terminó internada en una de las salas donde tantas veces había ayudado a otros. Su dolencia era incurable y dolorosísima. A medida que avanzaban las semanas, la mujer sufría tormentos indescriptibles. Sus gritos de dolor resonaban por el pabellón. Rogaba por calmantes más fuertes, pero en aquellos tiempos los recursos eran limitados. Murió entre terribles agonías, sintiéndose desatendida y víctima de una injusticia del destino. No pasó mucho tiempo antes de que cosas extrañas comenzaran a ocurrir en la sala donde ella falleció. Llantos y sollozos misteriosos se escuchaban entrada la noche, cuando ya no había visitas. Los enfermeros de guardia, extrañados, iban a revisar las camas. Todos los pacientes dormían o sufrían en silencio. Ninguno estaba llorando. Y sin embargo, los gemidos seguían, pareciendo provenir de las paredes o de ningún lado en particular. En otras ocasiones, un fuerte ruido de vidrios rotos sobresaltaba a todos. Corrían hacia la fuente del estruendo, solo para encontrar alguna ventana vibrando intacta, o un frasco de suero volcado sin explicación. La tensión subía. Una madrugada, 2 enfermeras vieron una figura al final del corredor. Era una mujer vestida con uniforme blanco de espaldas. Pensando que era una colega, le llamaron, pero aquella no respondió. Cuando se acercaron, notaron algo aterrador. La figura flotaba a pocos centímetros del suelo y giró lentamente la cabeza revelando un rostro cadavérico, de ojos hundidos de furia. No me dieron calmantes, murmuró con un tono entrecortado, casi un suspiro helado. Las enfermeras gritaron y la aparición se desvaneció frente a sus ojos, dejando tras de sí un viento gélido en el pasillo. A partir de ese momento, el pánico cundió entre el personal. Varios pacientes de esa sala comenzaron a quejarse de que por las noches una mujer desconocida se acercaba a sus camas y los despertaba, agarrándoles fuerte la muñeca. Cuando abrían los ojos veían a la enfermera espectral con expresión severa, preguntándoles al oído, ¿te duele? ¿Te dieron calmantes? Los pobres enfermos quedaban al borde del infarto. Uno incluso se arrancó la vía intravenosa del susto al ver cómo la puerta de la sala se abría sola y aquella alma entraba atravesando la cortina. La situación llegó a tal extremo que la dirección decidió clausurar la sala. Oficialmente argumentaron reformas o motivos técnicos, pero los pasillos sabían la verdad. Ningún empleado quería hacer guardia allí y ningún paciente quería ser trasladado a esa zona maldita del hospital. Desde entonces permaneció cerrada. Sin embargo, los episodios no terminaron del todo. Guardias de seguridad nocturnos refirieron que al pasar cerca de la puerta clausurada escuchaban claramente súplicas ahogadas y golpeteos como si alguien encerrado pidiera auxilio. Uno incluso dijo oír el sonido de vidrios quebrándose y un lamento. «Ayúdenme». Cuando abría la puerta con más miedo que coraje, adentro solo hallaba penumbra y camillas vacías acumulando polvo. El rumor de la enfermera vengativa se extendió por la ciudad. Familias de pacientes oraban para no terminar en el ala embrujada. Los pocos que se aventuraron por curiosidad, tal vez algún estudiante de medicina valiente, salieron pálidos contando que sintieron una mano fría en el hombro o vieron una sombra blanca moviéndose al final de un pasillo. Las autoridades sanitarias jamás reconocieron oficialmente nada sobrenatural,
pero por las dudas reubicaron definitivamente ese sector para depósitos y archivos, evitando más encuentros desafortunados. Hoy, ese hospital ya no funciona o se ha remodelado, pero el mito persiste. Cada tanto, un exfuncionario revive la anécdota con nuevos detalles macabros. Que si llegó a ver el rostro desencajado de la enfermera en un espejo, que si en la morgue las camillas se movían solas cuando ella andaba cerca. Para todos los que la cuentan, la conclusión es la misma. El dolor y la injusticia que sufrió esa mujer fueron tan grandes que su espíritu no pudo descansar. Recorre el hospital exigiendo la atención que en sus últimos momentos no recibió. Es un fantasma dolido y resentido, cuyos quejidos siguen rebotando en los azulejos de los corredores vacíos. Y es también una advertencia, quizá, de cómo los lugares de tanto sufrimiento pueden retener ecos imborrables del pasado. El Molino Quemado de Nueva Helvecia, Colonia. En las afueras de Nueva Helvecia, departamento de Colonia, se yerguen las ruinas ennegrecidas del Molino Quemado, una estructura cilíndrica de piedra que en otros tiempos fue molino de viento, orgullo de los colonos suizos que fundaron la ciudad. Hoy es un sitio histórico que atrae turistas, pero pocos conocen la sombría leyenda que le dio su nombre. Una historia de pasiones, traición y muerte cuyos ecos parecen aferrarse a ese lugar. Corría el año 1881. El molino pertenecía a la familia Kunz, inmigrantes europeos laboriosos. El patriarca Andreas Kunz era un hombre severo y de carácter fuerte, bastante mayor que su joven esposa Úrsula, quien había llegado desde Ginebra. El matrimonio era aparentemente respetable, pero los rumores en el pueblo señalaban que Úrsula se sentía sola debido a las largas ausencias de Andreas, que viajaba por negocios, y a su trato frío. Se susurraba que la bella Úrsula entabló relación con un empleado más joven del molino, Hans, y que entre ellos floreció un romance clandestino. Una fatídica noche de marzo, Andreas volvió de improviso antes de lo previsto. Al entrar a los terrenos del molino, notó algo extraño: luces encendidas a deshora y siluetas moviéndose en la casona contigua. Al acercarse sigilosamente, descubrió a su esposa en brazos de Hans, compartiendo besos furtivos. Cegado por los celos y la ira, Andreas perdió la razón. Agarró una herramienta pesada, un mazo de los que usaba en el molino, y arremetió. Hans recibió un golpe mortal antes de poder reaccionar. Úrsula gritó horrorizada. En su furor, Andreas tomó unas cadenas usadas para la maquinaria y redujo a Úrsula, arrastrándola encadenada hacia el pozo del molino. Los vecinos luego afirmarían haber escuchado los alaridos lejanos de una mujer esa noche sin saber de dónde venían. Con frialdad, Andreas arrojó a Úrsula, aún viva, al profundo pozo y la dejó allí encadenada. En un arranque destructivo, prendió fuego al molino y a la casa para borrar toda evidencia del crimen pasional. Las aspas de madera ardieron como antorchas contra el cielo oscuro. El incendio consumió rápido la estructura. Dicen que mientras las llamas devoraban el edificio, se oían los alaridos de Úrsula resonando desde el pozo hasta que el estruendo del molino al colapsar acalló todo. Andreas, con la mirada perdida, contempló su obra macabra. Al amanecer, incapaz de sobrellevar lo que había hecho, quedó colgándose de la rama de un árbol cercano. Cuando los lugareños acudieron alertados por el humo, hallaron el molino reducido a escombros humeantes. En los días siguientes, removiendo los restos, dieron con los cadáveres calcinados de Hans y, para terror de todos, con el cuerpo encadenado de Úrsula en el fondo del pozo, mutilado por la caída y la sed. La tragedia conmocionó a la comunidad y desde entonces el lugar fue visto con temor. Nunca más se reconstruyó el molino. Quedó como un monumento siniestro. Pronto comenzaron los relatos sobrenaturales. Noches después del incendio, algunos juraron ver una figura femenina blanca merodeando entre las ruinas con andar vacilante, como arrastrando los pies. Otros escuchaban en madrugadas silenciosas el sonido de cadenas arrastrándose y golpes subiendo desde la tierra a la misma hora en que Úrsula agonizó. Un sereno que pasaba a caballo afirmó que su animal se negaba a acercarse al molino, relinchando nervioso. En ese instante, él escuchó un gemido lastimero de mujer que parecía venir del pozo. Desde entonces evitó tomar ese camino de noche. La leyenda cobró fuerza. Se decía que Úrsula no podía descansar, convertida en un alma atormentada que aún vaga buscando justicia o quizás el alma de su esposo asesino. También se cree que Andreas, el marido, quedó penando. Pobladores han visto en noches de tormenta, justo en marzo, aniversario de la tragedia, una sombra masculina colgada de un árbol cerca del molino, balanceándose aunque no sople viento para desaparecer al acercarse. Sería el espectro de Andreas reviviendo su suicidio en eterna condena. Con el tiempo, el molino quemado se volvió destino de curiosos y expedicionarios paranormales. Un grupo que investigaba con grabadoras captó lo que interpretan como una voz murmurando en alemán o suizo, y luego un grito desgarrador: «Hilfe, ayuda».
que les puso los pelos de punta. Asimismo, en fotografías nocturnas, algunos aseguran ver orbes luminosos cerca del viejo pozo, y hay quien dice haber sentido un tirón en la ropa, como si una mano invisible quisiera sacarlo de allí. Hoy, las paredes ennegrecidas del molino siguen en pie, mudas pero elocuentes. Los habitantes de Nueva Helvecia lo ven como parte de su historia, con mezcla de orgullo y miedo. Se organizan visitas diurnas, pero al llegar la noche, rara vez alguien se queda. Los rumores de que en la oscuridad se pueden oír lamentos en el idioma de los colonos, o una mujer encadenada vagando bajo la luz de la luna, bastan para mantener a raya a los intrépidos. El molino quemado es sin duda un recordatorio de cómo las pasiones humanas más oscuras pueden engendrar fantasmas que perduran siglo tras siglo, encadenados no con hierro, sino con el peso de sus tragedias. A lo largo de este recorrido he descubierto leyendas que nos unen con la sabiduría y la resiliencia de un país tan inspirador como apasionante. Estas historias, llenas de misterio y emoción, me invitan a reflexionar sobre la profunda relación entre la cultura, la historia y el espíritu humano. Espero que estos relatos hayan despertado en ti la fascinación por un universo de tradición, encanto y misticismo que perdura en el tiempo. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.